último himno, y ya después de este himno estaremos dejándole lugar a la predicación de esta mañana. El himno es el 466, Victoria en Cristo. Mañana. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa del Señor. Así que vamos a ir a nuestro estudio. Así que vamos a ver qué capítulo estamos en. Filipenses, por favor, Filipenses, en el capítulo 2, y vamos a ver solo un versículo, el versículo 13, si fuera tan amable. Versículo 13. Amén.
Cuando lo tengan, digan amén, y entonces entramos de una vez al estudio. ¿Entienden todos? Amén. Ok, bueno. La palabra del Señor dice así, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de su presencia, primeramente confesando como siempre nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, llevar cuentas cortas contra usted, Señor, y nos limpiamos y nos arrepentimos con la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora yo le pido, Padre Santo, que nos ayude, Señor, que prepare cada uno de nosotros nuestros corazones, Señor, y sobre todo que estamos atentos a su santa y bendita palabra, y que su santa y bendita palabra caiga en buena tierra, Señor, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de ella y sobre todo tener un cambio. Gracias por los que están acá, quite toda contaminación, Señor, y que nos ponemos en sus manos para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta mañana. Alabado sea usted, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien siempre damos la honra y la gloria, y todos unánime decimos amén. Pueden sentarse, por favor, si fueran amables. Bueno, el título es que hay un poder que recibir, y esa es la realidad de lo que nos está diciendo Filipenses capítulo 2:13. Dios quiere que tengamos una comprensión mejor, y Pablo se presta para eso, y también los filipenses. Muchas veces antes de que seamos salvos, y aún siendo salvos después, el Señor Él es omnisciente, Él es el Todopoderoso, Él es el que controla todo, y aunque no lo querramos ver así, Él sigue siendo Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Y esto se lo repite a Israel muchas veces. Él escogió a un pueblo, al pueblo judío, no que fueran ellos buenas personas o un gran ejemplo, no, los escogió por malos. O sea que venían idólatras, amaban a sus ídolos. Prácticamente de ahí trae a Abraham. Esto era tremendo, porque tenían aquellas costumbres de sacrificar a niños de meses en el fuego, y lo ofrecían como sacrificio. Así que Dios escoge este pueblo, pero primeramente escoge a un hombre, que es a Abraham, y a través de esto Él lo prepara. Le habla una vez, y ya en el capítulo 12 de Génesis le vuelve a repetir, ¿verdad? Que se retire, que salga de su familia, porque Él lo va a llevar. Hay muchas cosas que a veces en la Biblia queda en nuestros pensamientos, y pensamos, ¿verdad? ¿Qué es esto, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios sí hablaba con las personas que Él preparaba, y a esto es lo que tenemos que estar atentos de lo que nos habla Filipenses, es que el Señor prepara sus instrumentos, y Abraham iba a ser un instrumento para Dios, precisamente, y Él le hace una promesa. La promesa es que Él iba a ser padre de muchas naciones en todo el mundo. Y después de eso, claro, su descendencia como viene. Pero si lo vemos ya desde Génesis, en los primeros capítulos, vemos nosotros que son pocos la línea que viene de Dios y la línea que viene del diablo, si quiere verlo así. Empieza a ver usted desde Génesis, se encuentra a Adán pues cayó en pecado, y todo lo que iba a salir de Adán y Eva
no iba a ser un fruto bueno, iba a ser un fruto malo de una creación. Ya prácticamente lo que viniera de ellos todo iba a ser caído y afectando el pecado. Y entonces empieza la línea de Dios, y Dios prepara a otra persona, que es Set, en lugar de Abel. Porque ¿quién mató a Abel? Caín. Y entonces vemos la primera muerte en Génesis, vemos la primera muerte en sí, me refiero del ser humano, porque ya había habido, por causa del pecado, ya había habido muerte antes de Abel, pero habían sido animales sacrificados. ¿En qué sentido? Es que cuando cayó Adán y Eva en pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos. El mismo pecado, la misma conciencia les acusó de lo que habían hecho. Y ellos naturalmente, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales en sí. Pero todo lo que salía de ahí, de Adán y Eva, pues claro, Dios perdonó el pecado de ellos, les dio una salida a los dos, pero vemos que son pocos, son tanto a Set, vemos nosotros a Enoch, vemos que diferentes sucesos, y que Dios lleva su plan, pero son pocos. Entonces, si miramos ya desde la línea de Set, son pocos, pero en la línea de Caín se multiplicaban grandemente. Y ahí vemos a Lamec también, y ya no escogían una persona, escogían, ya para mujeres escogían a dos, tres mujeres, y venía y el mal se multiplicaba. Ya cuando llegamos a ciertos capítulos, tanto el 4, el 6, ya vemos algo diferente. Aún todavía en lo que corresponde a la dieta del hombre humano era completamente diferente. No era comer carne. En el principio Él le dio legumbres, le dio frutas, le dio todo, desde todo lo que había en el campo y lo que los árboles frutales daban, agua fresca, en fin. Pero ya vimos un cambio, si no me equivoco, es en el capítulo 9, donde cambia la dieta. Bueno, 3 veces cambia la dieta en sí, y quiere verlo así. Entonces, cuando vio Dios con delantales a estas personas que se habían cubierto su cuerpo, Dios hace el primer sacrificio, y tiene que sacrificar a un animal por el pecado de ellos, y le hace pieles. Pieles. ¿Y qué fue lo que le hace? Túnicas, no delantales. Entonces, túnicas, y los viste. Entonces, desde ahí sucesivamente viene y podemos seguir caminando y llegar hasta el pueblo hebreo, que lo saca de Egipto. Ya me comí bastante capítulos y títulos y varios libros, pero llegamos a Egipto, y es después de José, que hay un faraón que no reconocía a José ni quién había sido José, y entonces lo saca, lo ponen y agarran el pueblo hebreo a esclavitud. Entonces Dios ya tiene su plan en él, y empieza a preparar primeramente a un líder. Y este líder tenía que trabajar en él. Y es exactamente lo que pasa en nosotros hoy en día. Dios trabaja en nosotros, en cada uno, aún antes de ser salvo. Él trabaja en nosotros, para después, en su plan, lo vemos claro, trabaja en nosotros, para trabajar después a través de nosotros. No sé si me explico. Dios nunca va a trabajar a través de nosotros si no lo ha preparado a Él, si no ha trabajado en nosotros. Entonces,
Dios tiene su plan perfecto y el gran ejemplo naturalmente son varios siervos de Dios que Dios trabaja en ellos. Entonces, trabajó en grupo también en el pueblo de Israel, para trabajar a través del pueblo de Israel, no solamente ir el propósito de ir a conquistar la tierra prometida. El propósito era que tenían que ir y ganar esas naciones para dar a conocer el Dios de los hebreos, el Dios todopoderoso. Las 10 plagas que hizo en Egipto no las hizo por quererlas hacer así, sino que se dio a conocer como el Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Porque ellos tenían sus dioses. Egipto tenía una infinidad de dioses. Y sin embargo, estos hebreos ya traían en su mente todos estos dioses en su mente y queriendo hacer sus dioses. Y Dios dice, no, yo soy el Dios verdadero, no hay otro, no hay ningún otro como yo. Y entonces la obligación que tenía que hacer, o el trabajo que tenía que hacer, era ir a conquistar y enseñarle, en pocas palabras, si usted quiere verlo así, la doctrina, lo que Dios quería, cuál era la voluntad de Dios, y hacerle entender a esas naciones de que hay un Dios grande y poderoso. Pero ¿qué pasó? En lugar de hacer eso, ellos llegaron, no despojaron a esas gentes, ni les enseñaron que había un Dios grande y poderoso, sino que lo que hicieron fue agarrar las costumbres de ellos. Y esas costumbres las tenemos, escuchen esto con cuidado, las tenemos hasta hoy en día. Se hicieron idólatras. Y a Dios lo enojó tanto que se encendió su ira. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que ellos tenían que haber enseñado a estas naciones que hay un Dios, que hay... Es exactamente lo que pasa ahorita. En las iglesias, los que son cristianos tienen que hablarles de Cristo a otras personas, porque ignoran. Pero no hacemos eso, sino lo que hace es que nos enrolamos en las cuestiones del mundo y no llevamos el evangelio. Es exactamente igual lo que no hizo Israel. Y entonces nos enrolamos en las cuestiones del mundo, agarramos sus costumbres y esas costumbres ya entraron a las iglesias. Es exactamente cuando sacó a los hebreos de Egipto, tenían que ir a Canaán, pero él estuvo trabajando en ellos para poder trabajar en ellos. ¿Y qué pasó? Los castigó, porque por sus pecados cayeron miles. Muertos, estoy hablando de muertos, miles en el desierto. Entonces ya de la generación de los que habían nacido de ahí para arriba, fueron que algunos entraron en la tierra prometida. Los de ahí para abajo, ustedes saben ya eso que, perdón, al revés, desde ahí para arriba, de los que habían salido de Egipto, los viejos fueron los que murieron, en pocas palabras, de los que habían nacido durante el desierto. Los que habían nacido ahí, esos fueron los que, por eso fue que se vuelve a repetir otra vez el libro de Deuteronomio, que para los judíos hasta la fecha es de vital importancia. Deuteronomio, o sea, es una repetición prácticamente de los otros libros, si quiere verlo así, pero tenían que llevar este evangelio y no lo hicieron. Entonces es exactamente lo que está pasando en otra forma, pero está pasando hoy en día. Entonces nosotros tenemos que llevar el evangelio, tenemos que compartir lo que dice la Biblia, pero sin antes no abusar. La persona que nosotros le hablamos de Cristo, esta persona tiene libre albedrío, ¿ok? Y no hay que forzarlo tampoco, o insistir en decirle, bueno, tú tienes que hacer esto y esto y esto, porque no es así como trabaja el evangelio, sino que Dios prepara el corazón y es entre la persona y Dios, y tiene libre albedrío de decidir si recibe a Cristo, y tiene libre albedrío de decir no también. En pocas palabras, Dios no va bajo ningún punto de vista a forzar a nadie. Él no va a forzar a nadie, porque Él ya tiene su plan. Es decir que si tú quieres recibir a Cristo, tú lo recibes, y si tú no quieres, pues te morís y no lo recibes. Pero eso es cuestión individual.
Entonces, nosotros no podemos forzar a alguien. No. Si no quiere, no quiere. Pero sí podemos orar, porque así éramos nosotros antes. No sé si me explico. A que se nos abra el entendimiento para que podamos abrir nuestro corazón y podamos entender de las Escrituras. Pero ahora estamos hablando de los que ya son cristianos, ya en el servicio en sí. Entonces es eso lo que nos llama naturalmente la atención, y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay un poder que recibir, y esto que leímos lo vamos a leer nuevamente. Filipenses capítulo 2 versículo 13, la palabra del Señor dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, veremos algo muy importante, y yo quiero que sí le pongamos mucha atención a este capítulo, este pasaje bíblico de Filipenses 2:13. La realidad de todo esto es que el principio que Pablo expone es este, y lo pone muy claro. Dios tiene que obrar en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, es decir, a los creyentes. Se le llama creyentes porque por fe vinieron a Cristo. Se le llaman cristianos porque se les puso un apodo. El que ser cristiano, que le digan cristiano, es un apodo que ya venía de tantos apodos que les habían puesto. Y esto quiere decir cristitos, ¿verdad? Imagen de Cristo, si quiere verlo así. Entonces vuelvo a repetir, el principio que Pablo expone es este: Dios tiene que obrar en nosotros. Los que han recibido a Cristo tienen que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Entonces espero que entendamos esta frase, ¿no? Dios tiene que obrar, dice, en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros en el servicio. Naturalmente hay algo muy importante, que a través de la Biblia, de lo que usted tiene en sus manos, se observa cómo este principio opera en las vidas de los hombres como Moisés, como el rey David, y como los discípulos, incluyendo los apóstoles, cómo Dios trabaja a través de ellos. Prácticamente, si usted pregunta, el venir a ser un pastor no es únicamente un deseo, no es únicamente para ser pastor, únicamente viene usted y dice, bueno, es que mi sueño es querer ser pastor, o yo quiero hacer pastor, o yo quiero hacer diácono, o yo quiero ser maestro. Bueno, Dios produce en nosotros el querer, es cierto, pero Dios nos prepara. Eso es decir, trabaja en nosotros, pero Dios escoge en el servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no solamente el versículo 13 se expande grandemente en el sentido de la palabra, de que Dios escoge, o Dios llama, si quiere verlo así, para que tú seas pastor, o seas maestro, o ya sea diácono. Dios va a llamar para prepararlo. No sé si me explico. Para prepararlo. Entonces, Dios nos prepara. Cuando digo que Dios nos prepara, es porque esto lleva un tiempo en el cual Dios nos está preparando a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo será? ¿Serán 5 años? ¿Serán, bueno,
yo sabía que Dios me había llamado. En el ejemplo mío, estoy poniendo el ejemplo mío, no el tuyo. Y en el sentido vulgar de la palabra, yo me hice loco. Porque cuando yo vine a los pies de Cristo, tenía como unos 3 o 6 meses de haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero me di cuenta cómo la gente es de mala y cómo trata, me refiero a los buenos pastores, ¿ok? Hablo de buenos pastores. Cómo los trata de mal. Y a la esposa y a los hijos y a la familia. Después vi otros, naturalmente, a través de mis años de cristiano, vi otros, dije yo, wow, pobrecito pastor. Y me quedó a mí adentro de mí, dije yo, ni pensar, yo no quiero ser pastor. Pero, en mi caso, el Señor sigue preparándome, de todos modos sigue preparando, pero fueron 8 años que Dios me preparó. En esos 8 años yo le agradezco mucho a Dios. El orgullo, el no tener amor a las demás personas, mucho menos ser amable. De amabilidad no lo tenía. Ser amable, si me pone del 0 al 10, le digo yo tenía 0. Si quiere ver, de amabilidad, de ser amable. Amable a quienes le conviene, o casi somos, ¿no? Orgulloso, un montón de cosas. Y entonces cuando vine a los pies de Cristo, pues empecé a cambiar y empecé a ver en la Biblia. Y yo dije, voy a buscar errores en la Biblia. Yo se lo he repetido varias veces a ustedes. Pero no encontraba ningún error en la Biblia, lo que encontraba que el error era yo. ¿Cuántos errores yo no tenía? Miraba la Biblia como que fuera un espejo, miraba. Soy un desastre. Soy belicoso, tengo mal carácter, no tengo amor, no, nada de eso, fanfarrón. Bueno, llámenle todas las cosas que usted quiera llamar. Aparte del vicio. Y entonces en esos 8 años el Señor me agarró. Empecé, me recuerdo el año 1, y me agarró y me zarandeó y me empezó. A través de esos años me quitó todo. Me quitó todo, que hasta a la primera esposa me la quitó. Falleció. Me quitó las casas, me quitó los carros y me quitó de la noche a la mañana el dinero que tenía en los ahorros del banco. Me quitó todo. Y más no recuerdo, tenía solo en mi bolsa 5 centavos. ¿Saben que son 5 centavos? ¿No? O 10 centavos. 10 centavos de la ficha. 10 centavos. Y el Señor empezó a trabajar en mí. Honestamente le digo, no miraba otra cosa más que solo a Dios. Doy gracias a Dios que no fallé en eso. Y cuando empecé a ver, sufre, lloraba. Solo yo, no me quejaba con nadie más que solo Dios.
pero no me recuerdo haberme separado ni un poco del Señor, nunca me separé. Honestamente le digo, nunca me he separado. Y a pesar de que yo le he repetido que la única expresión que se los he dicho varias veces a ustedes, que yo sentía como que ese techo y esto de aquí fuera una piscina, pero ahí donde está el techo, ahí es donde yo tengo que salir a respirar, con todos los problemas. Problema de la enfermedad de la esposa, que no se podía mover en la cama, problema de un hijo, problema del otro hijo, problemas míos y problemas en mi trabajo. Yo lo que quería era darle al agua y salir a flote y respirar de tantos problemas durante todo. Problemas. Imagínense 8 años. Hoy un problema, mañana otro problema, y no eran mejores, eran peores. Pero nunca dije yo, no voy a ir el domingo a la iglesia hoy porque tengo demasiados problemas. Excusas tenía aparentemente, pero no delante de Dios. Delante de los hombres sí tenía excusas, pero delante de Dios no. Y empecé a daba la escuela dominical. Y yo era el primero que estaba abriendo la iglesia, era el primerito que abría la iglesia. Y con la mujer en la silla de ruedas. Ahí en el 90 había un frío tremendo y con un chalco, como usted, frazada y todo, le envolvía. Mi carro se descomponía, no había quien me hiciera el favor de venir a componer, y aunque hubiera alguien, no tenía cómo pagarle. Y entonces iba yo, pero no iba yo en el freeway. Mi carro se descompuso, mi mujer ya no puede caminar, la estoy empujando, y mis 2 hijos atrás de mí. Y caminando ahí en el 90 al lado de mí, pasaban los carros cerca, pero estaba ahí caminando, me iba hasta la iglesia. Pero no me recuerdo que ni una vez que me haya quejado. Contento, yo iba contento, quería llegar temprano a la iglesia, pero yo feliz. Honestamente se lo digo, iba contento. Y cuando llegaba a la iglesia, lo único que yo quería oír, honestamente, es que hasta lo veo hoy, cuando cantamos, estaba llena la iglesia y estaban todos aquí, cantábamos, cuán gloriosa será la mañana. Yo gritaba con aquella más fuerza, Dios contento, cuán gloriosa será la mañana y todo, cuando venga el Señor Jesús el Salvador, yo feliz. Y había otras que no sé si la gente se daba cuenta, pero los cantos me llegaban tanto a mi corazón que mis lágrimas me salían. Y el miércoles, si yo era el primero, que había seminario, pues había que estudiar también. Pero nunca me aparté del Señor. Y entonces empezaron algunos pastores, me recibí de 3 seminarios, uno en Dallas, México, y el otro en Middle Mission, por allá también. Y me dijeron, Rudy, me dijo, ¿no te gustaría ser pastor? Sí, tú tienes que pastorear una iglesia. Aquí estoy bien. Y la escuela dominical, cuando agarré la escuela dominical, fue un problemón grande. Lloré para agarrar una escuela dominical. Lloré porque no quería agarrar la escuela dominical. Era como una pelota de básquetbol que se la tiras al otro y te la regresan, te da la pelota, y tú no te quieres quedar con la pelota en la mano, te la regresas al otro. Y yo no entendía. Llegó un momento que el Señor apretó un poco más la tuerca y 15 días. Y sabe algo muy importante, que solo tenía esos 10 centavos. Y esos 10 centavos, que llegó mi hijo mayor y habló a la refrigeradora, dijo, papá, no hay nada en la refrigeradora para comer para mañana. Le dije, sí, ok. Le dije, mañana vamos a ir a comprar groceries. ¿De dónde? Si no tenía ni un solo centavo, no tenía nada.
Esta parte ya se la conté a ustedes, pero en la mañanita o en la noche, no me recuerdo si creo que fue en la noche. Oye, al atardecer, ya entrando a la noche, llegó una persona y me dijo: oye, hermano Rudy, fíjese que, ¿sabe qué pasó? Me dijo: ¿qué? Le digo yo: que fíjese que mi mujer dice que íbamos a comer brisket. O sí, le dije. Pero fíjese que mi mujer trajo uno y yo traje el otro y nos contamos con los brisket los dos. Así le dije yo a mi mujer: hagamos los dos brisket, le digo. Y uno nos quedamos nosotros y vemos del otro al hermano Rudy. Y me llevó el brisket, no cociné, ya tenía brisket. En la mañana, cuando llegué al trabajo y todo bien, ya cuando llegué a la tarde, la secretaria nunca lo hace, o una de las recepcionistas me habían dicho, llevó un pudín. Rudy, mira, te traje este pudín. Dije: ok, gracias. Gente que no las conocía de los apartamentos me llevaron comida el martes. Me llevaron camarones, me llevaron brisket, me llevaron dessert. Miren, ha sido lo mejor menú que por 15 días. Gente cristiana que había recibido a Cristo y gente que no había recibido a Cristo, o sea, gente que era inconversa. Me llevaron comida durante 15 días. Y a los 15 días, hermanos, acabaron los 15 días, me cayeron mis primeros $100. Los primeros $100. Y yo feliz. Y me recuerdo ahí en Highway 6 y la Westheimer. Ahí ven, en Highway 6 y la Westheimer hay un mall al otro lado. Yo venía para acá, sobre la Westheimer. Hay un semáforo. Y venía yo tan contento, le digo: Señor, le digo yo, orando en el carro, era ya tarde, y le digo: Señor, tengo $100. Dame sabiduría, Señor, para administrar estos $100 con sabiduría tuya. Y llegué a la casa, y cuando llego a la casa, estaba Walden. Le digo: ok, ya vine. Le dije: vamos a hacer algo de cenar. Sí, papá, me dijo todo. Cuando llama una persona, un hermano de la iglesia: hermano Rudy, me dice: sí, ¿cómo está? Bien, le dije: acabo de entrar del trabajo. Yo también. Fíjate, mi hermano, que tengo bien grave a mi hijo pequeño. Y me dijo: fíjate que me retrasan mi cheque. Y el patrón me dijo que no nos va a pagar, no nos pagó, me dijo, sino me va a pagar hasta la otra semana, el martes. Me dijo: y yo ya sé, me dijo, que tú no tienes dinero. Así me dijo. Pero si sabes de alguien, o tal vez, no sé qué decirte, me dijo, pero necesito dinero para comprar la medicina. Y dije: ¿y como cuánto necesitas? Como $100. Le dije: hermano, ahí te voy a mandar a mi hijo, llega en un momento, ok, yo te los voy a prestar. Y agarré, lo metí en un sobre, le puse el nombre, le dije a Walden: vete a fulana tal, la casa esta, toca la puerta, pregunta por estas personas, y le da el sobre a él personalmente. Se fue conmigo. Eso es por preguntarle al Señor que lo usara sabiamente, ¿no? ¿Qué me pasó ahí? ¿Qué hubiera hecho yo si yo no hubiera recibido a Cristo como mi Salvador? Si yo no conociera el poder de Dios, ¿qué hubiera hecho yo en ese momento? Te hubiera dicho: hermano, disculpa, pero yo vengo ya hace 15 días que no tengo ni un solo centavo y estos son los $100. Hasta ahora se me viene eso, pero eso no se me vino en ese momento. Honestamente, en mi mente no se me vino. Y el Señor: ok, bueno, ¿quieres usarlo sabiamente? Me dijo: pues te vas a tener que dar. Y lo di. Mi punto de vista es que el Señor lo va usando
Y en esos 8 años me ayudó bastante y empecé a dar la escuela dominical. Lloré. Una hermana vino aquí un día. Esa hermana, yo le dije, esta hermana vino conmigo y me sentó así en una silla para acá. Me dice, hermano Rudy, me dijo, ¿sabes una cosa? Que estás desobedeciendo a Dios, me dijo. Le dije, pues no, pero si este va a la universidad, le dije yo, dar la escuela dominical, no, hombre. Y la primera vez que di escuela dominical, hermana, parece que adentro del templo, yo le estaba dando a los adultos el primer día. El primer día. Estaba aquí el atril y todos los adultos sentados. Hermano, yo creí que estaba lloviendo adentro del templo, porque caían gotas en el suelo, caían, hermano. Estoy hablando en serio, no estoy bromeando. Eran de sudor, hermano, sudor de puro miedo. Así temblaba. Temblaba para dar la escuela dominical. Churros. Pero era temor a Dios, no a las personas que habían ahí, sino temor a Dios. Imagínate que cae agua, no así como aquello que nos fui a trabajar con Humberto a abrir hoyo allá para la Zanja, ellos hicieron ese hoyo ayer sábado y escarbaron y todo, y hicieron el hoyo, como que yo solito lo hubiera hecho, pero unas churreras. Y se rió una persona que estaba en una esquina y dice, ¡ja, ja, ja, ja! Mire, pobrecito hermanito, está dando la escuela dominical. Y eso todavía. No le dije nada, me quedé callado. Me había estado hasta las 3 de la mañana estudiando un librito. Estudiando un libro. Y me puse en oración. La hermana me ayudó, oró conmigo. Me recuerdo, no había nadie en el templo. Me dijo, no, hijo, tienes que hacer esto y esto, recíbelo. Y la di. Cambié todo. Ese libro que daban era por trimestre que le daban los bautistas, los reyes. Empecé a hacer mis propios estudios. Lo que quiero decir que el Señor lo va preparando a uno. Acepté ser maestro, acepté a ser diácono, acepté a ser administrador de la iglesia. Doy gracias a Dios que la iglesia, cuando yo me fui, estaba todo pagado. No debía ni un solo centavo a la iglesia y le dije que cuidaran todo lo del Señor. Yo hice lo que el Señor quiso conmigo al ministerio. Después el Señor me empezó a hablar para pastor. Recibí un trancazo de Dios, honestamente, que me goza todo su rumbo, pero me hice loco. Rechacé ser pastor. Y después, la segunda vez, sucedió algo muy feo también. Y me dijeron, este tiene que ser valiente. No, me hice loco. Fue más duro. Fue mucho más duro. Y ya por último, fue cuando empezamos esta iglesia. Ella fue la que me habló y me dijo, mi esposa, me dijo, mire, me dijo, yo creo que el Señor le está hablando y usted no se ha dado cuenta. Tenía 5 ministerios en la iglesia, 5 ministerios. Y estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo en la iglesia, todo el tiempo. 5 ministerios. Y esos 5 ministerios prosperaron. Cuando recibí la iglesia y todo, ya que dije, bueno, ok, tuvimos que hacer, ya saben todos ustedes, el resto, me puse de rodillas, oramos y por fe. O sea que me corté la mitad del salario de lo que tenía, la mitad.
porque era lo que me podía dar la iglesia y estaba bien mitad. Entonces le dijimos con Celina, nos vamos por fe. Hasta la fecha que estamos por fe. Y entonces ya pues agarré la iglesia y todo. Pero esos 8 años, ¿se sufrió o no se sufrió? Más de lo que usted no se imagina. El diablo es astuto. Por segundo, a mí sí me pasó. Por segundo pasó, ¿por qué no te quitas la vida mejor? Mire todos los problemas que tienes. Honestamente, así pasó el pensamiento, mire, pero así lo saqué. ¿Y qué estoy pensando yo? ¿Qué estoy pensando yo? Esto no es de Dios. ¿Y saben otra cosa extraña? Que nunca tuve una deuda. Sin ni un centavo, pero no tenía deudas. Si usted me pregunta cómo, yo no lo sé. Lo único que sí le puedo asegurar es que no tenía deudas. Y hasta la fecha le digo lo mismo también. Y lo podemos decir con ella, porque le enseñé a ella cómo administrar y todo esto, como Dios da. Hasta la fecha yo le digo, si hacemos números no nos alcanza. Pero cuando llegamos a fin de mes nos alcanza. ¿Cómo? Yo no lo sé. Y yo no me voy a preocupar por eso. Lo que sí me preocupo es estar a cuentas con Dios. Para hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que único que me preocupa. Pero les digo, y tengo la seguridad, y no espero no fallar, que ni una vez me separé de la escuela dominical, ni una vez me separé del seminario, ni una vez me separé de la visitación los días martes de visitar, y ni una vez me separé de evangelizar. Imagínense con Kelly. ¿Usted se recuerda de ese sábado donde me ve a Kelly? Tenía como 7 años, tal vez 7 años, y me la llevé un apartamento que tiene más de 100 familias, más las casas que estaban en medio. A las 8 de la mañana salimos y regresamos creo que a las 7 de la noche, a unos 6:30, 7, aunque tocando puertas. Solo Kelly y yo. Entonces Dios prepara, pues tenía la energía tremenda de todo. Dios prepara. Pero aquí hay algo muy importante, es que Dios sí trabaja. ¿Qué hubiera pasado? Dígame usted. Dios, no estoy diciendo que soy una persona indispensable, le estoy diciendo que los otros siervos de Dios que vienen, que vamos a mencionar ahorita, son indispensables para Dios. Dios siempre tiene, somos importantes para Dios, pero no somos indispensables. Pero mi punto de vista es que si uno le falla, con uno que falla, cuando Dios lo esté preparando, como el hermano oró aquí en la hora de oración, dijo que no haya desánimo. Si hay desánimo y alguno cae, viene abajo un montón de trabajo, hermanos, con una persona, la cual Dios está trabajando en ella para trabajar a través de ella. No sé si me entienden. Vos hablaste aquí y dijiste que no haya desánimo en nosotros. Yo me pongo a pensar, si yo me hubiera arrancado de un principio, viera todo, no se hubiera pagado esa iglesia del 70, porque eran malos administradores. Honestamente se lo digo, malos administradores. ¿Cuántas personas, digo yo, no las va a contar? Pero ¿cuántas personas no han recibido a Cristo? Que yo les he testificado. ¿Cuántas personas han dicho, pastor, no se recuerda si usted, y algunos de ellos son diáconos, otros son maestros, otros son pastores, que les he hablado de Cristo? Entonces quiero decir que con uno, el Señor hace bastante. Con uno, hace el Señor bastante. Entonces, cuando el Señor está en la preparación, si le fallamos, es como que le dio un terrón ¿cómo se llama? De arena, y se va a deshacer todo, y tú te pierdes bendiciones, que es lo principal.
Entonces, cuando Dios trabaja con nosotros, no crea que va a ser fácil, va a ser difícil. Entonces dije yo, con esto dije, no, yo no quiero ser pastor, porque sé cómo tratan a los pastores, cómo tratan a sus hijos. Y cabal, venimos a ser pastores y antes que fueran pastores, aún mi familia sufrió demasiado. Mis hijas sufrieron bastante. Porque teníamos que tragar muchísimas cosas. Tragar. Era duro. Nunca se me va a olvidar, y no lo voy a contar tampoco igual porque fue horrible también, pero para mí pues, que Lindsay viniera llorando de una clase y yo sabía lo que había sucedido. Tenés que tragar, tenés que sufrir para que otros puedan reconocer y puedan conocer la palabra de Dios. Pero muchas veces miramos un poquito de sacrificio, no queremos. Entonces, Pablo claramente lo dice claro, en el principio, expone esto. Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Y yo les decía que a través de la Biblia vemos estas vidas de hombres, siervos de Dios, como Moisés, como David, los apóstoles y otros aún. Dios tenía un propósito y aún tiene un propósito especial para ti y para cada una de estas personas. Cada hombre era único, no una imitación de imitar uno al otro, no era cuestión de imitar. El único ejemplo y el modelo que tenemos es Cristo, es el único. Por ejemplo, por acá, aquí miremos pues ya bíblicamente, por ejemplo, le llevó a Dios le llevó ¿cuánto? Mire, 40 años traer a Moisés al lugar donde pudiera usarlo para poder guiar a un pueblo rebelde al pueblo de Israel. 40 años. Yo no sé, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? No quiere decir que solo esos 8 años conmigo, ¿verdad? Aún sigue todavía trabajando conmigo, sigo trabajando, pero ya especialmente para un propósito de un desarrollo o de un servicio especial, esos 8 años fueron la base para mí. Pero imagínense, Moisés, 40 años. ¿Y por qué? Por testarudos. Por eso es que se lleva más tiempo, por testarudo. Moisés. ¿Qué era Moisés? Moisés era un experto en artes marciales. ¿O no era eso? Según la historia, sí. ¿De dónde venía? ¿No era príncipe de Egipto? ¿No era hijo de quién? ¿De la hija de quién? Del faraón que lo recogió. Claro, no era su verdadera madre. Pero no crea que esa era cualquiera, no era cualquiera, sabía dominar bien la espada. Sabía artes marciales, sabía cómo hacerlo. ¿Se recuerda cómo defendió a las mujeres en el desierto? Si no se recuerda, lea. No, Moisés venía, estuvo allá ¿cuánto? 40 años, y regresa aquí y va al desierto y me lo están entrenando en algo más todavía, en el desierto. 40 años en el desierto, entrenando a Moisés, es decir, que en pocas palabras, el Señor estaba trabajando en Moisés. 40 años, donde pudiera usarlo precisamente para venir después y poder trabajar a través de Moisés para ese pueblo testarudo que había. Naturalmente, mientras que cuidaba este Moisés cuidaba sus ovejas durante aquellos 40 años,
Dios estaba trabajando en él, no es solamente que estaba cuidando ovejas, Dios estaba trabajando en Moisés mientras que él cuidaba las ovejas, pero con el fin de que un día pudiera trabajar a través de él. La pregunta es, ¿le estás permitiendo a Dios que trabaje en ti ahora? Dios está más interesado. Escuche esto es verídico y es así como se cumple automáticamente ciertas cosas. Una de ellas que yo noté aquí es que Dios está más interesado en el obrero que en la obra. Y le voy a decir por qué. Si el obrero es lo que debe de ser, la obra también será lo que debe de ser, porque es parejo. No sé si me explico. A veces, cuando Dios está trabajando en nosotros como cristianos, que nos quiere moldear en pocas palabras, qué hermoso es contar, qué hermoso es decir, sí, Dios es el alfarero, ¿verdad? Y nosotros somos el barro, cantemos la canción, ¿verdad? No sabemos, sí, pero cuando está trabajando a ti, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el alfarero? ¿Quién eres tú? ¿Eres el alfarero o eres el barro? Pues te está formando. Y cuando te está formando, ¿qué? Te está haciendo como Él quiere. ¿O acaso cuando el alfarero está haciendo en la máquina esa que le da vueltas y todo, y tiene el barro, sí, salta el barro y le dice, no, yo lo que quiero es que me hagas un plato. Y tú dices, no, te voy a hacer una taza. Él lo hace con sus manos como quiere, ¿sí o no? Así es como la Biblia nos dice a nosotros, Dios nos forma como Él quiere. En pocas palabras, Dios nos forma como es su voluntad, no como tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque tú ni tú mismo sabes lo que quieres. Hoy te sientes bien, quieres fajita, mañana te sientes mal y no quieres fajita, no quieres nada. Depende de cómo te sientes. Dejemos que Él nos forme. Él nos está formando y nos sigue formando al modo que Él quiere diariamente. ¿Qué es lo más duro para un alfarero? ¿Qué está haciendo? Es cuando de repente viene y estas cosas se tuerce y todo, lo que lo vuelve a hacer, lo agarra, lo hace el boli, le pega y lo vuelve a rey. Y lo vuelve a poner otra vez y lo empieza a hacer a la forma que él quiere. Ay, Dios me está formando, sí, pero ¿te duele? No, sí, entonces está formando, ¿ok? Ay, Dios me está formando, ¿te duele? No, olvídate. Yo he visto muchos hermanos, muchos, tiran la toalla cuando Dios está trabajando en ellos. Cantidades de personas tiran la toalla. Es triste, pero es la verdad. Dios da otra oportunidad, no lo sabemos, por eso que tenemos que orar. A lo menos yo oro para que dé otra oportunidad, pero que tome las cuestiones en serio. Es lo mismo. Es lo mismo cuando estudias. Cuando yo fui a la universidad, no cabía en el aula, el primer semestre de ese año. Entré a la universidad, hermano, estaba llena, ya no había dónde sentarse, no había cupo. En la esquina a veces abría la puerta y en la mera esquina, y cada rato abrían la puerta y cerraban, a cada rato abrían la puerta y cerraban, y dando el maestro y todo. No es como en la clase ya que, a ver, niños, apunten.
A ver, niños, tomen nota. Aquí, ¿y qué digo, profesor? Punto y coma. No. Ese llegaba y no decían, atención, ya están listos. Así era la universidad pública, a lo menos allá de donde vengo, pues. Y empezaba, y muchísimas gracias, feliz tarde. Pues me terminó la hora, se va. Buenos días, ¿cómo están? Y nada, que ahí el que está atento, y el que no, no. Y si la cosa estaba caliente, pues sí preguntaba, pero te una pregunta buena, si no, no te ponían atención. No cabíamos, hermanos. Y así estábamos, mira, así. En marzo, ¡sí! Todas esas líneas que estaban ahí alrededor en marzo, ya no existían. En marzo, hermanos, ya para el día, ya se visitaban en enero. En marzo, hay una silla vacía, ya se podía sentar alguien. En marzo. En mayo, ya había hileras de sillas vacías. Y cuando usted llegaba ya al final del año, con los dedos de las manos y los dedos de los pies, eso era lo que estaban. Los demás, ¿dónde están? Y sabe, se necesita disciplina, disciplina, consistencia. ¿Por qué se fueron? Porque era demasiado difícil. Y si es el primer año. Difícil y es el primer año. Cuando ya entré al segundo año, dije, pues, ya se está llena la cosa. Pues, sí, dije, esto es de aguantarse. Marzo, la misma cosa. Pero ya en mayo, junio, ya tengo mi asiento. Pero ¿qué es lo que pasa? No persistimos, ¿verdad? Y eso pasa con los cristianos dentro de la iglesia igual. ¿Cuántos hermanos veo que vienen a la iglesia? Que empuje, hermano, aquí. ¡Wow! Decía uno, no, hombre, 7 días ser pastor de una vez, de veras, ya, no, hombre. Qué ganas, y ganas, hombre, qué fuerte, qué ves, y pasa el primer año, ya, el segundo año, tercer año, empieza a caer. 4, 5 años, se desaparece. ¿Y qué pasó con fulano? Pues no sé, pastor. Toca la puerta. ¿Qué pasa? Hermano. Estoy yendo a otra iglesia, hermano. Sí, estoy yendo a una iglesia. Esa pieza ya me la conozco, ¿ok? Y si usted ya me lo dijo, no lo estoy diciendo por usted, pero si usted lo quiere saber, bueno, lo estoy diciendo por usted también, ¿ok? Porque usted también cae en esto, ¿ok? No, hermano, no estoy yendo a otra iglesia, pero estoy yendo a otra iglesia. ¿Cómo le llamaron a los fariseos en Dios de Cristo? No yo, ¿ok? No yo, ¿ok? Pero qué palabra más dura. ¿Qué le llamó Cristo? Hipócritas. ¿Pero cómo? Hipócritas le dijo. Estoy yendo a otra iglesia, sí, porque allá el domingo no me ve. Y solo arrancan de aquellos de viejitos, arrancan y llegan ahí y nada más. Tal vez fue una vez o 2 veces. O no, si estoy yendo, mentiroso, de otro pecado más. Y esto me lo sé, esto es como una canción, esto es común. No en los verdaderos cristianos, ¿ok? No en los verdaderos cristianos. No que son. Igual es la misma cantareta. Dios les está hablando. Dios quiere trabajar en ellos. Olvídate. La gente los conoce mejor. Demasiados cristianos obedecen a Dios solo por la presión externa. ¿Me oyeron eso? Grábeselo bien, ¿ok? Demasiados cristianos obedecen a Dios solo por presión externa y no por el poder interno. Ahí está el problema. Pero si usted dice, oh, no, yo tengo el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo? Ah, pues no sé. Sí, nosotros tenemos que trabajar por esa expresión interna. Claro que sí.
Pero demasiados cristianos obedecen a Dios únicamente y solamente por esa presión externa, no por lo interno. Pablo dice a los filipenses que lo importante no es la presencia con ellos, es decir, mi presencia no tiene importancia, mi presencia. Lo que está diciendo Pablo a los filipenses, que lo importante no es su presencia con ellos, se está diciendo Pablo claramente, sino el deseo de ellos de obedecer y guardar a Dios en su corazón. Guardar a Dios en su corazón. 1.27 de Filipenses. 1.27 de Filipenses. Miren lo que les dice a ellos. O sea que en pocas palabras Pablo le está diciendo que no es importante su presencia con ellos, no, sino el deseo de ellos de obedecer y agradar únicamente a Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Tienen 1.27? Miren lo que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. ¿De qué? ¿La fe de qué? Muchos no conocen el Evangelio. Vienen acá, van a iglesias como estas, iglesias locales, así como esta. Hay muchos que se están congregando ahorita, pero no conocen qué es el Evangelio. ¿Me escucharon eso? No conocen qué es el Evangelio. Porque si lo conocieran, estuvieran testificando de Cristo. Estuvieran hablando de Cristo si lo conocieran. Dios sigue el corazón. Qué triste llegar a velorios y llegar y que realmente llega uno y pregunta: ¿y era salvo? Pues fíjese que no, pues estuvo a punto y le vinieron a hablar, pero dijo él que aún estaba joven y que lo iba a hacer un poquito cuando ya llegara viejo. ¿Qué? ¿Sí? Entonces no recibió a Cristo. No. Bendito sea Dios que no me han hecho la pregunta: ¿y a dónde se fue? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted? ¿A dónde se fue? Si le pregunta, ¿qué le diría a usted? ¿Ah? Hay que tener ese versículo aquí, ¿ok? Para ver dónde se fue, ¿ok? Más vale que usted no le diga, pues se fue, y pues yo creo. No, usted no tiene que creer nada. Pues yo pienso, tampoco no piense nada, ¿ok? Sino dígale qué es lo que dice acá, a dónde se fue, y ya está. ¿Dónde está? En un lugar de tormento. Se fue al infierno. Eso es duro. Eso es duro. Y me ha tocado velorios así. En el funeral. Es duro. No es fácil. Pero qué tranquilo es cuando llega uno y dice: y eso, no, sí, era miembro de la iglesia tal y tal, y él sí, siempre maestro, él nos enseñaba, sí. Y que bueno, pero queríamos que usted oficiara el servicio, hermano. Ok, con muchísimo gusto. Se hace mucho más fácil. Se le hace mucho más fácil. Porque si usted le pregunta a la persona: ¿y a dónde se iría? Pues si tú me dijiste esto y todo esto, pues yo te digo, aquí en la Biblia dice que, ¿dónde está? ¿Y en dónde dice la Biblia que está? ¿Dónde se fue? Al cielo. Al cielo. No, ese es el otro. Al cielo. Ah, pero usted está hablando pamplinadas, así. Ok, tal vez yo hablo pamplinadas, pero la Biblia no. La Biblia le dice la verdad. La Biblia no le falla, ni una sola vez, ¿ok? Y que vengan los testigos de Jehová y decir cuántas veces sus profecías han fallado. Aquí más de 400 profecías se han cumplido y se siguen cumpliendo.
dice a los filipenses que lo importante es su presencia con ellos, no el deseo de ellos de obedecer y agradar a Dios. Solamente desde que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Dios, para que, o sea, que vaya, dice, a veros, o que esté ausente y oiga de vosotros que estáis firmes, esa es la palabra correcta, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes por el Evangelio. ¿Pero qué Evangelio? De la fe. Miren el 12, por favor. 2:12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, ahí está otra vez, solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Qué tremendo, el 2:12. Con temor y temblor. Wow. En pocas palabras, ellos no podían edificar sus vidas sobre Pablo. ¿Saben por qué? Porque él no estaría con ellos por mucho tiempo. ¿En dónde debemos edificar nuestra vida? En Cristo de la roca. Es triste ver la manera en que algunas obras en las iglesias se debilitan, ¿ves? ¿Y sabe por qué se debilitan? O se deshacen, si quiere verlo así, por el cambio de liderazgo, porque tienen su mira puesta en los hombres, no en Cristo. Apenas hay un movimiento, y eso es lo que a mí me arde en mi corazón. Cambian pastor y ya la iglesia se descontrola. A mí me duele eso, hermanos. Y yo digo, estos tantos años, 20 años, 25, 30 años, siendo cristianos, y ahora cambian el pastor y todos están enojados. Y ningún pastor yo veo que esté para siempre en una iglesia. Cambian a un diácono, ay, ya se enojaron. Cambian a un maestro de buena dominical, ay, todos están trompudos hasta que le pasa, hasta el Señor les abre la cabeza, decirle, hey, tienes que entender, aquí el que mando soy yo, no es el pastor. No tiene sentido. Y muchos se dan cuenta, saben bastante, pero nunca lo han aplicado a su vida, porque si lo aplicaran a su vida, tuvieran esa mente, como dijimos, sencilla ahí, ¿qué? Y sumisa. Esa actitud. Es triste. Pero aquí están hasta cierran iglesias por eso. ¿Y por qué se tiene que ir el pastor? ¿Y por qué se tiene que ir? ¿Por qué el diácono? ¿Y ese diácono fue el que puso el pastor? No, fue Dios. O los maestros, lo mismo igual. Eso a mí me hiere, no me da cabida. Me ha pasado tantas cosas, hermano, que doy gracias a Dios que haya pasado, porque ahí es donde crece la experiencia de los pastores en muchas cosas. Vi qué le hicieron a los pastores, ve cómo lo dejan los pastores, y estos pastores solos, lloran. Y hay iglesias que no aprecian lo que tienen. Pero tienen uno malo que les está pidiendo dinero todo el tiempo, tienen algo que les está engañando y todo, pues ahí están todos felices. Y otro nivel le dice así, no lean su Biblia, ya felices, el pastor de ahí le va $20 más. Dice el pastor que no pude leer mi Biblia, no, está bien, hijito, no te preocupes. Y era lo contrario, ahí van a ver por qué es necesario ver la Biblia, ahorita viene, pues lo vamos a ver en la tarde, ahí va a ver por qué. Sí, preocúpate por leer la Biblia, preocúpate. Ay, pero yo quiero el poder del Espíritu Santo, yo quiero el poder de mi interno. Bendito sea Dios, gracias a Dios lo tienes.
pero no sabes cómo usarlo. Y si quieres tener el poder, entonces lee tu Biblia. ¿Por qué lees tu Biblia? Es que el poder del Espíritu Santo, lee tu Biblia. Pero que el poder, lee tu Biblia. ¿Quién inspiró la Biblia? Lo que tú tienes en tus manos. ¿Quién lo inspiró? Dios. Sí, pero ¿quién de los tres? El Espíritu Santo. Y tú dices que tienes el Espíritu Santo y no lees la Biblia. ¿Qué error más grande? El error más grande que puede cometer una persona, y peor si es cristiana, es no leer su Biblia. No leer su Biblia. ¿Sabe usted que ahí es donde tiene agarrado Satanás y el diablo a muchas gentes? Y no se enoje conmigo, ¿ok? Pero el diablo se sabe la Biblia, ¿ok? ¿Me escuchó eso? El diablo se sabe la Biblia mejor que usted. ¿Me escuchó? Pero él la tuerce, ¿ok? Porque la sabe bien y la tuerce. Así han llegado a tocarme varios que a tocarme y vienen con Biblia que no es Biblia, y cuando yo la miro le digo, eso no es Biblia. Ay, sí, es Biblia. Sí, no es Biblia. Sí, no la encuentro en ninguna librería. Ay, es que eso nosotros nos hacemos. Ya me dijo todo, le dije. Ya me dijo todo. Por eso le estoy diciendo que no es Biblia. Pero insiste en que es Biblia. Y si no le hizo clic a usted y no sabe, pregúntale a su hermano, ¿okay? ¿De quién estoy hablando? ¿Okay? Tenemos una tendencia de agradar a los hombres y obedecer a Dios solamente cuando otros estamos observando. ¿Me escuchó esto? ¿Me escuchó esto? Es triste ver la manera que algunas obras en las iglesias te debilitan, o sea, se deshacen cuando hay un cambio de liderazgo. Qué triste es eso. Porque todo el tiempo tienen una tendencia, les vuelvo a repetir estas mismas palabras, de agradar a los hombres y obedecer a Dios solamente cuando los están observando o cuando otros los observan. Es la única forma. Mas cuando el creyente se rinde al poder de Dios que está en él, el poder de Dios está en el creyente, entonces la obediencia viene a ser un deleite, no una batalla. Un deleite, no una batalla. El poder que obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Y le voy a dar versículos claves para esto del Espíritu Santo, ¿okay? En la tarde lo vamos a entender otro mejor, porque hay un poder maligno. Recuerde que siempre tenemos la carne, y la Biblia pone entre la carne y el Espíritu, no se llevan entre sí. Se rechazan como dos polos opuestos. ¿Están conmigo? Entonces, el poder obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Solo les voy a dar uno, ¿ok? Y con esto nos quedamos para en la tarde, ¿ok? Solo les voy a dar uno. Tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a Juan, pero capítulo 14. Y aquí lo tenemos. Aquí. Ahí está. 14:6. Aquí están atrás. ¿Están conmigo? Mire pues, Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Grábeselo bien, escuche aquí, aquí está. Jesús le dijo, yo soy, Jesús está diciendo, yo soy el camino. Ok, si eres el camino, no hay ningún otro camino que te lleve a Dios. No hay ningún otro camino que te lleve al cielo. No lo hay. Él es el camino. Entonces dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. Ojalá que entendamos eso.
y la verdad. No hay otra verdad. O sea que no hay otro camino, no hay otra verdad. Él es la verdad. ¿Quién es una persona? Es Cristo. Él es la verdad. Es la que estamos predicando acá. Nada te puede llevar al Padre, nadie más que solo el que dijo: yo soy el camino y la verdad. Entonces llevan dos cosas: un camino seguro, una verdad. Y dice, aquí viene lo más importante: y la vida. Entonces tenemos tres cosas ahí. Dice: yo soy el camino que te lleva al cielo, yo soy la verdad porque no estoy mintiendo y no miento. Y dice: y la vida, el que te da vida después de la muerte. ¿Por qué te da vida? Porque realmente cuando Adán cometió pecado, Adán murió espiritualmente porque no tuvo contacto nomás con Dios. Él lo tuvo que buscar. O sea que está separado de Dios. Murió espiritualmente. Murió físicamente. ¿Murió Adán o no murió? ¿Murió? ¿Sí? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Dónde murió? Capítulo 5 de Génesis. Ahí está. Ahí dice que ahí murió. Tantos años tuvo Adán y todo. Ahí viene toda esa descendencia que van a morir. ¿Qué te indica? ¿Qué te indica? La verdad te lo está diciendo, es de que todos vamos a morir físicamente por eso mismo. Dice, él murió espiritualmente, se separó de Dios. Él murió físicamente al polvo. Y él murió también, dice claramente que morimos, si no recibimos a Cristo, morimos eternamente. Tres muertes: espiritual, murió físicamente. La físicamente lo vemos, y también la otra también la vemos, separado de Dios también. Vaya usted allá afuera al mundo que no conocen a Dios, háblenle de Dios y no quieren saber nada, porque para Dios están muertos espiritualmente. Vaya afuera, háblenle a alguien, no quieren saber tampoco de Dios, porque está muerto. Oyen de Dios, pero no escuchan a Dios. Allá afuera, en todo ese mundo no quieren saber. Para Dios todos ellos están muertos, es creación. Eso es lo que quiero dar a entender, que son creación. Ahora, físicamente lo van a entender ellos que sí mueren físicamente, pero ya estaban muertos. Y eso se van al infierno, ya estaban muertos. ¿Lo escuchó? Y todos morimos físicamente también. ¿Hay una muerte física? Sí la hay. Pero la que no ven todavía, no la ven, es que tienen muerte eterna. Los que no recibieron a Cristo. Mientras que los que reciben a Cristo no confrontan esa muerte. ¿Me explico? ¿Sino qué? Tienen vida eterna. La Biblia dice claro: tener miedo o preocúpate o temerle a la segunda muerte. La segunda muerte es crítica. Y eso es lo que menos nos preocupa. Vamos. Hagamos dinero. Te amo, rico. Pregunté a una persona en la semana pasada: ¿cuánto es, si tú eres rico, cuánto te hace rico? ¿Cuánto dinero te hace rico? ¿Cuánto? No sabe. No sabe. ¿Tú tienes dinero? Tú puedes ser rico. Si tú le preguntas al millonario, uno que tenga el edificio, ¿cuánto es ser rico? Y no te va a poder contestar esta pregunta. No sabe. Tú puedes ser rico con $100. El problema es que si te dan otros $300, te va a meter, esos $400 te van a meter a problemas porque no vas a saber administrarlo. Tú eres rico, haz banquete todos los fines de semana. Tú eres rico. Puedes gastar dinero en fajitas, cada fin de semana algo. Y después te vas a quedar pobre y no vas a querer hacer siquiera una libra de fajita y no vas a tener. ¿Por qué?
porque todo va a aparecer. Entonces, Jesús le dijo, yo soy el camino, camino, es angosto, es el único. La Biblia le camina. La verdad, no falla la Biblia para nada. Dice, y la vida, claro, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él te dio vida. ¿Por qué? Porque la primera muerte con Adán estaban separados de la gloria de Dios, ¿sí o no? Cuando Él te da vida, vuelves a regresar, tienes contacto con Dios. ¿Está conmigo? Y mira aquí dice, nadie, ¿qué es nadie? ¿Qué es nadie para usted? ¿Nadie quién es? ¿Qué es nadie? ¿Entiende la palabra nadie en español? Nothing. Nadie. Ni papa. Nada. Nada quiere decir nada. Dice, nadie viene al Padre. Nadie regresa a lo mismo que al principio, sino por yo solo, por mí mismo. Nadie viene por mí. ¿Cantó el gallo bien? ¿O no cantó el gallo bien? Mejor nadie puede cantar. ¿Será verdad esto que dice? Juan 14:6. Sí. Tan simple, tan sencillo. Dice, nadie va a venir al Padre, nadie. Sino es por el que tiene el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué aquello está en negro y esto está en rojo? Porque Él está hablando. Él lo dice. Y busca la verdad, lo que quieras, pero es un pasaje bastante fuerte. Nadie viene al Padre, nadie es salvo si no es por Jesucristo. Porque ese es el plan de Dios. De eternidad a eternidad. La Biblia te habla de eternidad a eternidad, sí. Eternidad pasada, eternidad futura. Eternidad, dice la Biblia, claro. ¿Está conmigo? Bueno, entonces inclinamos nuestro rostro, como siempre hacemos la invitación, todos los domingos, inclinamos nuestro rostro, orando. Padre bendito, venimos delante de su presencia, Padre Santo. Gracias, Señor, por el servicio de esta mañana. Gracias porque su palabra ha sido expuesta. Pidiéndole, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que si hay alguna persona que quiere reconocer que todos somos pecadores, es una humildad de corazón. Y por causa del pecado, dice la Escritura, que estamos separados de la gloria de Dios. El problema es que la paga del pecado es muerte, dice su santa y bendita palabra. Pero hay un regalo. Hay buenas noticias. Que Dios da un regalo. Y el regalo que Dios nos da es la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Él es el único que nos puede dar. Dice claramente, acabamos de verlo, que dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé si habrá alguien que no tenga a Cristo en su corazón, pero el capítulo 3 del libro de Juan dice que es una necesidad nacer de nuevo. Ya nacimos una vez físicamente, pero nacer de nuevo es diferente, porque dice que tenemos que ser criados en Cristo Jesús, Señor nuestro, para buenas obras, las que Dios preparó de antemano. Vamos a hacer 2 veces la invitación únicamente, como lo hacemos cada domingo. Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Puede levantar la mano y alguien le puede explicar. Yo le digo una cosa, es que si no tiene su corazón dispuesto, ore para poder entender que estas palabras son de vida o muerte. Habrá alguien que quiera que alguien le explique en privado este plan de salvación. Puede levantar su mano bien en alto y decir, sí, pastor, yo quiero que alguien me explique y yo decido si recibo a Cristo o no como mi Señor y Salvador. Nadie va a obligar a nadie, ni mucho menos vas a hacer un contrato con la iglesia como lo hemos hecho
dicho anteriormente, ni mucho menos con la persona que te está hablando, no tiene nada que ver. La persona que te está hablando y te habla las escrituras para decirte dónde está todo ese plan que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, es únicamente entre tú y Dios, únicamente. La iglesia no sabe, el pastor mucho menos, la persona que te está explicando mucho menos también. Es solo tú y Dios. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador esta mañana? Puede levantar la mano bien en alto. ¿Habrá alguien una vez más? Bueno, si no hay nadie, entonces seguimos orando y lo ponemos de pie, por favor, cada uno de nosotros. Amantísimo Padre Celestial, seguimos orando, Padre Santo, dando gracias por esta mañana. Y pedimos nada más por los hermanos, Señor, que permitan que usted pueda trabajar en ellos. Si el Señor ha querido trabajar en ti, no redargües. Él necesita buenos obreros, personas fieles, que lean las Escrituras, que sean nacidos de la santidad del Espíritu Santo. Si hay algún pecado que está interrumpiendo la comunicación contigo, sé sincero con Dios. No tienes que ir a confesarte con nadie, ni mucho menos con una persona. No, es entre tú y Dios únicamente. Tú que has recibido a Cristo puedes decirle: Señor, confieso mi pecado. No es pedir perdón, es confesar. Tú sabes qué fue lo que hiciste mal. Y lo que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Dios siempre te espera con los brazos abiertos y dejó la sangre de Cristo Jesús para que te limpie de todo pecado y de toda maldad. Dios lo que quiere es la restauración, quiere la comunión con sus hijos. Gracias, Padre, porque su palabra ha sido expuesta. Gracias, Padre, también porque la invitación ha sido expuesta. Y gracias, Padre, por los que han venido también. Bendígalos y llévelos con bien, Señor. Y tráigalos nuevamente a las 5 de la tarde, nuevamente para proseguir con el mensaje del estudio de esta noche también. Alabado sea usted, Señor, y todo esto lo ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Todos se lo pedimos. Amén. Amén, amén. Que Dios lo bendiga. Hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. ¿Está contento? Amén. Bueno, le damos gracias a nuestro Dios por su palabra que nos ha dado en esta mañana. Ahora vamos a alabarle también con un canto y después ya estaremos orando para que esté despedido de la casa del Señor. El canto es un himno, es el 184. Gracia admirable del Dios de amor. Enseña todo nuestro pecado.
Amén. Bueno, nuestro hermano Adán nos despide en esta mañana en oración. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor, por el servicio de hoy, por la oración, por la escuela dominical y ahora que terminamos este servicio de la mañana, por la predicación también, Señor, te damos gracias. Gracias por el mensaje que has puesto del pastor en esta mañana. Pero ahora venimos delante de ti, Padre mío, pidiendo que nos guíes y nos cuides a nuestra ida a nuestras casas, Señor, que podamos llegar con bien, pero también a regresar, Señor, para el servicio de la tarde, Señor, con el corazón de cada uno, Señor, para poder llegar, Señor, y que seamos bendecidos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y los cantos que tienes preparados también, Señor, para esta tarde. Los ponemos en tus manos, y así también pidiendo, Señor, que por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros y has hecho en nosotros durante este día, todos te lo piden y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Saludos, hermanos. Lo esperamos a las 5 de la tarde.